Buenas noches, estimados colegas, compañeros. Una vez más, un curso de lavarropas automático y plaquetas, haciendo un hincapié, en este caso, lo que son las plaquetas electrónicas. Algo muy esperado por muchos compañeros. Y acá vamos a tratar de evacuar todas las dudas que ustedes tengan de la mano de mi compañero Fernando. ¿Sí? Le voy a dar el pase a Fernando para que en cierta manera se presente, los conozcan y va a estar conmigo acá en este curso a lo largo de las 8 clases que tenemos pactadas. ¿Ya está ahí? ¿Pasó? ¿Lo ves? Ahí está. Hola, hola. Hola. Sí, Ahí, aparentemente un sí me po está escuchando. ¿Qué tal, profe? Un poquito la cámara más a la derecha. Ahí. Perfecto. Muy bien. ¿Cómo le va? Buenas ¿Qué tal? noches. Buenas noches a todos. Bueno, acá como decía Carlos, vamos a dar inicio en este curso en donde el objetivo principal va a ser tratar de brindar una enseñanza desde la experiencia, más que desde lo específicamente técnico o desde la teoría, sino desde la práctica. Y bueno, la idea es hacer un curso para que lo puedan entender más, no digamos entender, sino para que lo puedan aprovechar tanto aquel que tenga conocimientos en electrónica como aquel que no. Vamos a tratar de darle todos los conceptos básicos y sobre todo darle las fallas principales que encontramos cuando nos encontramos con un lavarropa, una lavadora. En fin, para comenzar ya con este curso, espera, primero vamos a pasarle a Carlos un segundo. Se nos complica esto de manejar las cámaras todavía, pero ya lo vamos a ir acomodando. Espera, espera. ¿No es cierto? Lo que va a ser el curso en sí. ¿Cómo lo vamos a desdoblar al curso? ¿Ya está la Perdón, cámara? Carlos, no lo vemos, Carlos, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Ahí vemos el tester y la plaqueta. Ahí estamos. Perfecto. Bien. Le Ahí decía no, que... Ahí estamos. no, volvimos Ah, al bueno. profe. Ahí Ahora cambiamos. lo vemos a usted. ¿Qué era? Bueno, Esto es el show de Jimmy Fallon, esto es parece. hasta que le agarremos la mano, ¿no? ¿Cuántas cámaras tiene, profe? Cuéntenos. Nosotros tenemos acá para ustedes 4 cámaras, ¿sí? Pero qué gran. Mire usted, no escucha a Tinelli y no hace un juicio. Tratamos de que eh, consecuentemente se vayan pasando, ¿no es cierto? Para ver las distintas partes que nosotros vamos a mostrar. Lo que sí le voy a decir que en la plataforma ya hay una parte grabada que se refiere a lo que es la parte electromecánica de lavarropas, cómo desarmar un lavarropas, cuáles son sus componentes, eh, qué es la columna de cables, cómo están constituidas. También tenemos una parte que es de PowerPoint, que son imágenes superpuestas, donde ustedes van a poder entender un poco mejor que por ahí en la práctica, ¿sí? Porque por ahí en la práctica, por ahí hay algo que ustedes no lo pueden ver y lo van a poder ver en las Power. O sea, es un curso muy dinámico, muy completo y es muy fácil, para que lo entiendan muy fácil. Nosotros, ¿qué vamos a hacer? Mucho hincapié en este curso sobre los componentes periféricos. Nosotros en una de las clases le vamos a mostrar uno por uno de los componentes periféricos, les vamos a enseñar cuáles son las mediciones, cuáles son los valores que tienen que tener y vamos a ver en la mesa, como están acá, como lo están viendo acá. Ustedes van a ver desarmado uno por uno y vamos a hacer las mediciones para que después, cuando ustedes vean cuál es la falla, por qué ha fallado cierto elemento, van a saber en qué parte exactamente de la plaqueta ustedes van a tener que hacer su reemplazo, su estudio, porque no solo quiero que tengan en cuenta que nosotros no solo vamos a cambiar un tirac de una placa, ¿sí?
Quiero que eso le quede bien claro. Acá Fernando le va a explicar que aparte el triac nunca está solo, ¿sí? Tiene una resistencia, puede tener dos, ustedes eso lo van a ver. Van a ver, vamos, le voy a mostrar, le voy a decir, no mostrarle, sino le voy a mostrar, vamos a desarrollar el programa que va a hacer durante estas 8 clases. En la clase 1 vamos a ver los componentes de lo que son de los lavarropas o lavadoras, ¿sí? Vamos a hablar de un blocapuerta, vamos a hablar de un presostato, vamos a hablar de una electroválvula, vamos a hablar de un programador, vamos a hablar de un embrague, ¿sí? O direct drive, según ustedes como lo conozcan. Vamos a hablar de un presostato electrónico, vamos a hablar de las distintas bombas para la extracción del agua, porque aunque ustedes no lo crean, y yo siempre lo muestro, porque para muchos, fíjense en que esta bomba ya no sirve, pero si ustedes la ponen a funcionar, está andando todavía. O sea, esas cosas ustedes la van a ver y van a ver que todavía funciona, pero en realidad su vida útil ya ha llegado a su fin. Vamos a hablar de estos aparatos. Vamos a ver, para los que todavía por ahí preguntan, ¿cómo tenemos que identificar los bornes? ¿Qué es lo que tenemos que medir? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de conectar un blocapuerta? ¿Para qué sirve un blocapuerta? Vamos a ver los distintos tipos de plaquetas. Por ejemplo, miren esta plaqueta. Ustedes la van a poder ver. Parece que esta plaqueta, ¿verdad? La hemos desenterrado. En realidad, lo que ha pasado acá ha entrado agua, ¿sí? Ha entrado agua porque debe haber tenido alguna fuga, lo que es el plástico protector que tiene arriba una plaqueta. Vamos a ver por qué se ha ido simplificando, ¿sí? Una plaqueta con otra. ¿Por qué han ido estos pequeños paletitos que ustedes ven acá? ¿Por qué se han ido simplificando? Donde van alojados los tracks del motor de un lavarropa. Vamos a ver, por ejemplo, cómo se conectan estas placas que llevan el nombre de universales, ¿sí? Para ver qué fácil que es conectar este tipo de dispositivos cuando en realidad ustedes no pueden o no consiguen la placa que viene en determinado lavarropa. Vamos a ver por qué nosotros tenemos la placa, ¿sí? Debe haber tantos componentes y tantos elementos y está todo en una sola placa, asociada en una sola placa colocada. Ustedes van a ver que en otros lavarropas tenemos una etapa de potencia y una etapa de control totalmente separada, y en otras van a ver por qué está así. Eso también lo van a ver acá y van a ver por qué están separadas, cuál es su fundamento y cuál es su funcionalidad. Acá tienen una etapa de potencia, ¿sí? De una plaqueta. Para muchos es irreemplazable, esto no se puede reparar. Nosotros les vamos a enseñar cómo tienen que levantar este gel que está acá, ¿no es cierto?, para reemplazar algunos de los componentes que tienen acá. Ustedes van a ver en una placa muy básica que ustedes tienen acá, que se ha reemplazado el transformador porque es por esta pequeña fuente, ¿sí? Vamos a ir hablando cómo se inicia, cómo llega la corriente acá, cómo se transforma, para dónde va, a dónde van conectados los distintos. Ustedes van a ver acá como unos peines, ¿sí? Que ahí van conectadas las fichas. O sea, ustedes van a pasar de esto que está todo conectado, acá, van a pasar a una placa como esta, ¿no es cierto? Y nosotros le vamos a explicar cómo son las conexiones, cuál es el camino que tienen que seguir
cuáles son las resistencias que deben cambiar, cuáles son los triac que por ahí se pueden complicar. Van a ver acá cuáles son los relays que manejan, lo que es el motor, para un giro para un lado, para el otro, cuál es el relay que maneja la resistencia, qué importancia tiene este triac acá. O sea, muchos de ustedes ya saben todos estos componentes, cuáles son la función de cada uno, pero hay mucha gente que no lo sabe. Entonces, este curso está enfocado de lo más básico hasta llegar a lo que es una plaqueta inverter. Desde ya les digo que todo esto ustedes lo van a poder observar, lo van a poder aprender, porque acá se trata de empezar a meter mano, ¿sí? Como ustedes, cuando por ahí tienen que cambiar unos rulemanes, cuando por ahí tienen que cambiar una cuba, cuando por ahí tienen que cambiar el frente de un lavarropa, por ejemplo, desarmar para los que están en Latinoamérica, para desarmar una MAVE, es muy fácil. Cuando ustedes sacan el frente, después van a sacar los tornillos del costado, van a sacar los tornillos de sujeción donde van los pesos, los contrapesos. Ahora sí. Y van a empezar a sacar lo que es la mitad del tacho para por último sacar el tacho. Van a ver también cómo es que nosotros podemos sacar el tipo de la lava seca, como le dicen ustedes en Latinoamérica. Cómo van a hacer las mediciones, ¿no es cierto?, de todo lo que son los componentes cuando por ahí la placa le tira un error. Todas esas cosas van a tener acá, la van a ver por Power, la van a ver en forma directa, pero les pido que que presten mucha atención, que después que nosotros hagamos todas las exposiciones, ustedes van a poder hacer todas las preguntas que ustedes quieran siempre, y las que no entren por ahí, la vamos a contestar en el chat durante la semana. Tiene que tener presente también de manejar este aparato, el multímetro. Nosotros acá trabajamos con la línea Graph. Ustedes tienen que saber bien las funciones de ese aparato, que ya lo va a explicar Fernando, para empezar a hacer las mediciones. Entonces, tenemos la clase 1 que va a ser los componentes funcionales de lavarropa, y vamos a hablar de todo lo que son los periféricos. Uno por uno lo vamos a poner en la mesa, van a ver sus fallas, y van a ver que de ahí, de cada componente que nosotros vemos, de ahí se desprenden todo lo que es los problemas que tiene luego la placa, ¿sí? Eso van a ver en la clase número 1. En la clase número 2 van a ver ya de lleno lo que son los componentes de la plaqueta. O sea, desde que nosotros entramos a poner línea y neutro, porque acuérdense que nosotros hablamos de línea y neutro, pasando por el fusible, y de ahí todo el camino que sigue desde que entra la corriente hasta que termina en la última parte de la placa. Todo eso lo va a desarrollar Fernando, y espero que pongan mucha atención, porque acá, como digo siempre, nadie nace sabiendo. Nosotros, con un poco de empeño, con un poco de empuje, con un poco de ganas y mucha paciencia, lo vamos a poder hacer, ¿sí? No necesitamos ser técnicos electrónicos, pero sí necesitamos ser muy pacientes, ser muy cuidadosos a la hora de hacer las mediciones, tener en cuenta, a ver de acuerdo a tutoriales, ustedes van a poder ver los valores, ¿no es cierto?, que va a tener cada uno de los elementos y cómo lo pueden reemplazar. En la clase número 3 van a ver, dice cambio de ruleman en distintas máquinas. O sea, van a hacer cambio de rulemanes, cambio de eje. Eso está en la plataforma grabado. Ustedes van a poder acceder las veces que quieran a ver ese material.
Van a ver qué simple es. Con un simple paso ustedes pueden empezar a armar y ya hacer un cambio de lo que son los componentes de lavarropa. Van a poder cambiar cubas, van a poder cambiar ejes, van a poder cambiar rulemanes, van a poder cambiar cajas que ustedes por ahí ven y que parecen imposibles porque cuando dan vuelta un lavarropa y ven que realmente se complica por la cantidad de tornillos que tiene, pero si ustedes se ponen a ver bien, solamente los tornillos de sujeción son 4 o 6, en algunos casos hasta 8. Van a poder ver también lo que es el desarme completo de un lavarropa inverter. Van a ver lo que más nos interesa a nosotros del lavarropa inverter, porque en realidad es lo mismo de un lavarropa convencional. Van a poder ver lo que es la medición de las bobinas que tiene un motor. Van a poder ver cuál es la función del sensor Hall. Van a ver desde que entra la corriente cuál es el filtrado que se hace para llegar una corriente en óptimas condiciones a lo que es la etapa de potencia. Y van a ver también los códigos de errores, ¿sí? Porque muchas veces estamos todo bien hasta que empezamos con los errores. O sea, muchas veces tienen similitud las marcas coreanas, como son la Samsung, la LG, tienen mucha similitud de lo que es el código de error. Entonces, nosotros sabemos que el error E4 es tal cosa, pero no es para todas las máquinas. Son similitudes, ¿sí? En cuanto a los problemas, como ya le he explicado, todo tiene que ver con estos pequeños aparatitos que tengo acá en la mesa. O sea que no es un curso, si ustedes se ponen a ver, no es un curso muy difícil. Hemos tratado de hacer lo más didáctico posible para que ustedes lo entiendan. Y le aseguro que con la segunda o tercera clase ustedes ya van a estar en condiciones de reparar una máquina. Vamos a ver en otra clase el tema de motores. El tema de motores es muy importante que ustedes lo conozcan, porque si bien muchas veces cuando nos toca cambiar un motor, cuando decimos, bueno, no centrifuga, cambiamos el motor, y resulta que con un simple cambio de carbones, nosotros ya podemos hacer andar un motor universal, pasando obviamente por el diagnóstico de que es no el sensor Hall, como en los lavarropas inversas, ¿sí? Sino que tiene otro aparatito que va en la cola del motor, que es el que manda una señal a la placa para ver las revoluciones del motor. Todo eso lo van a ver cómo son las mediciones, cómo son cuántas bobinas tienen los motores, eh, cuál es el reemplazo que nosotros tenemos que hacer y en especial después de hacer las mediciones, cómo hacer un banco de prueba para que ustedes de una manera fácil, a través de un dimmer, pueden agarrar y pueden hacerse un banco de pruebas para que el motor, una vez que ustedes lo reparen, lo puedan probar. Van a ver también eh, el análisis de la columna de cable, ¿sí? Eso es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta y separen bien lo que es conexiones de columna de cable. Porque muchas veces eh, estamos con un problema que por ahí no tiene un retorno neutro o no tiene un retorno de una bomba, entonces se queda hasta la mitad con las funciones del lavado. Entonces es muy práctico y que ustedes deben saber tener muy presente cómo baja la columna de cable y cuáles son las conexiones. Vamos a ver los errores en otra cláusula, cuáles son los errores más comunes en las máquinas, ¿verdad? Que por ahí nosotros, yo siempre digo lo mismo, hay cosas que son muy fáciles y muy básicas, pero nosotros no la vemos. Me ha tocado, le ha tocado a mis compañeros, que nosotros estamos por ahí parados frente a una máquina, tiene un error, creo, como nosotros decimos, y nos va marcando de acuerdo a la señal un código de error. Nosotros agotamos todas las posibilidades
de ver cuál es el error concretamente, vamos a ver el elemento que podemos sustituir o cambiar y resulta que el error se sigue manifestando. Nosotros le vamos a enseñar cómo diagnosticamos y cómo seguimos para llegar a ese punto. Por último, obviamente, todo esto lo que yo le estoy hablando, ¿no es cierto?, es lo que va en la plataforma, ¿sí? Ustedes pueden hacer todas las consultas que ustedes quieran cuando estemos acá en clase, pero nosotros vamos a enfocar casi todo el curso en lo que es plaquetas electrónicas. O sea, ustedes van a poder hacer, ustedes después que vean el video que nosotros semana a semana subimos a la plataforma, ustedes lo van a poder ver, lo van a poder analizar, van a poder sacar sus conclusiones. A la otra clase, cuando nos encontramos, ustedes van a poder hacer todas las preguntas, o por medio del chat me hacen, yo en lo posible, se las voy contestando, o si no, se arma un grupo de WhatsApp donde están todos los alumnos. Diariamente ustedes pueden hacer la consulta que ustedes quieran, ¿no es cierto? Yo a veces por ahí en el momento no se la contesto, o se la contesto a la tarde o a la noche, que por ahí depende porque yo soy un trabajador igual que ustedes. Yo, mi trabajo está en el mismo lugar que lo tienen ustedes. Todo el día estoy, si no es en la calle, en el taller, viendo, porque aparte de esto, yo hago lo que es refrigeración, lo que es aires acondicionados. Por ahí nos toca ver una cámara, por ahí nos toca ver un aire, por ahí nos toca ver varias cosas como ustedes, la vida cotidiana que tienen ustedes. Y entonces por ahí no lo contesto eh, al chat o a la pregunta, pero sí pierdan cuidado que sí la leo y trato de ayudar en lo que más pueda. Ustedes pongan mucha atención, pongan eh, presten mucha atención, pongan mucha paciencia y mucha dedicación, que de acá yo les aseguro que ustedes van a tener una buena salida laboral. Esto ya está en la plataforma para que ustedes lo vean, para que ustedes lo bajen, los que ya se han inscrito, que son los componentes que nosotros tenemos en la plaqueta electrónica. Son muchos componentes. Aquí ya está, en esta hoja ya está la primera parte, ¿sí? Ya está en la plataforma la primera parte, la explicación de todo lo que va a hablar mi compañero Fernando. Ustedes lo van a poder ver ya en lo que es la plataforma, ¿sí? Ustedes acuérdense, son 5 hojas, léalo, es muy fácil para que ustedes vayan entrando ya a lo que es el mundo de la electrónica. Obviamente van a tener Power, van a tener otras cosas para que ustedes vean, para que se vayan familiarizando, pero en realidad lo que nosotros queremos con esta primera entrega, que ustedes vayan acopiando todo esto que le damos, para que ustedes después tengan como un cuadernillo, digamos, para que ustedes vayan repasando cuando les toque. Ya claro, esto es para que lo lean, ¿sí? Esto no es para que lo descarguen y lo tengan guardado. Esto es para que lo lean porque de acá se van a desprender muchas dudas de las que ustedes tengan. Lo mismo cuando bajen también en la plataforma, van a tener para bajar los manuales de distintos lavarropas, ¿no es cierto? Pero es para que lo vean. Ustedes con los manuales van a poder entrar desde el modo operacional, todo lo que tiene un lavarropa, modo de prueba, cómo tienen que hacer, cómo tienen que dirigirse, cuáles son las cosas para resetear una placa. Todo eso lo van a ver en el manual, pero tienen que bajarlo, tienen que encuadernarlo y es para que lo vean. Así que espero que nos veamos pronto, ¿sí? Y ahora le voy a dar el paso a mi compañero para que él empiece ya a mostrarle lo que ustedes están acá. Ustedes están acá por eso. Entonces, le voy a dar el paso a Fernando para que ustedes ya vayan viendo, ¿sí? Cuáles son sus componentes. Él le va a indicar cómo se usa este aparato, ¿verdad?
hay una power de cómo se usa este aparato. Él le va a Perdón, ir, profe. sí, Antes de ir al pase con Fernando, quería, para sintetizar un poquito, los alumnos del curso van a disponer de un grupo de Telegram, porque como usted había dicho, WhatsApp, pasamos a Telegram, es lo mismo prácticamente. sí. Así que van a tener grupo de Telegram donde usted también va a participar en ese grupo. Van a tener videos grabados semanales que le van a cargar en la plataforma, donde van a poder ingresar con sus datos de usuario en www.eprenda.com, y las clases en vivo los días miércoles en el horario de comienzo de hoy, 20 horas de Argentina. Quería dejar cerrado ese temita. Después igualmente lo vamos a volver a repetir. Eso Sí, solo, profe. Disculpe la interrupción. sí. Ustedes van a tener todo ese material ahí en la plataforma y es para siempre para ustedes. Recuerden eso que es muy importante, ¿sí? Todas las grabaciones, todo lo que nosotros les mostramos acá, esto es una clase grabada, ustedes después lo van a poder ver. Van a poder entrar, ¿sí? A la plataforma y ver, bueno, una vez que la descargan, ver las veces que ustedes quieran. Así que ahí se van a poder ir sacando las dudas que quizás al principio no lo entiendan, pero lo ven 2 veces y yo pienso que es demasiado. Así que ahora, sí, Profe, perdón, pero no me quiero perder esto porque ya me preguntaron 2 o 3 exalumnos suyos del curso anterior que hicieron el curso. Preguntan, ¿es recomendable hacer este o es igual al primer curso? no, yo les recomiendo hacer este. Yo les recomiendo hacer este curso porque tiene muchas cosas nuevas, ¿sí? Quizá en el curso anterior nosotros hemos visto algunas cosas de electrónica, pero muy solapadamente. Ahora este curso es más intensivo, ¿sí? Perfecto, ya no interrumpo más, profe. Gracias. Bueno, ahora sí le voy a dar el pase a Fernando, ¿sí? Y bueno, vamos a hacer, vamos a ver para que ustedes tengan, para que vayan palpitando ya lo que va a ser el curso. Ustedes pueden hacer las preguntas que ustedes quieran, que crean convenientes, pero primero yo les sugeriría que primero lo dejen hablar al profe que le va a dar las explicaciones y después sí le va a evacuar todas las dudas que ustedes tengan. Así que vamos con Fernando. Bueno, la demora es por el cambio de cámara y micrófono, pero ya está. No hay problema, profe. Bueno, cuando nosotros comenzamos, llegamos a la casa de un cliente, nos encontramos con el aparato. Una de las principales o posibles fallas que nos podemos encontrar es que el aparato no enciende. Entonces, nosotros tenemos que comenzar a hacer el análisis del problema. Para ello, primero, vamos a tener que aprender a manejar un multímetro, porque sin la herramienta, sin el multímetro, las mediciones que necesitemos hacer no van a ser posibles. Luego de constatar que es a veces tonto, pero pasa, de que hay tensión, que no es el problema domiciliario, hay que chequear que los cables tampoco no tengan un corte. Muchas veces pasa de que entran roedores o algún otro tipo de problema se suscitó y simplemente es un corte de energía. Una vez que nosotros nos aseguramos que no hay un corte de energía, podemos seguir con la placa y ver si hay algún problema en la placa. Para eso es necesario disponer de la herramienta que es el multímetro. El multímetro es un aparato que nos sirve para medir básicamente diferentes elementos, diferentes componentes, como pueden ser el voltaje, como puede ser la resistencia, la capacitancia, y bueno, vienen diferentes tipos de multímetros, algunos desde los más simples hasta los más complejos, pero básicamente lo que nosotros tenemos que aprender a manejar son unos cuantos parámetros. En este, por ejemplo, que tenemos acá, lo encendemos y vamos a tener un selector que nos permite ubicarnos en qué es lo que necesitamos medir y de acuerdo a eso,
programarlo o de acuerdo al multímetro que tengan, utilizarlo para lo que vamos a requerir en el momento. Es decir, si nosotros llegamos y encontramos que un lavarropa está apagado, que no enciende, que está directamente muerto, lo primero que lo que podemos hacer es corroborar de que a la entrada de la placa nos llegue tensión. Entonces los multímetros por lo general tienen una función como este que es de voltaje, donde donde vamos a tener diferentes tipos. En este multímetro, a veces los otro tipo de multímetros directamente tienen diferenciado ya lo que es corriente continua como corriente alterna. Este que es un poco más completo, la verdad que es un multímetro muy bueno. Entramos a voltaje y vamos a tener submenús que se lo va cambiando con la función, con esta tecla de función. Por ejemplo, si lo vamos presionando, vamos a ver que dice DC. También podemos medir los hertz de la corriente, si tenemos 50 o 60 hertz, va a depender del país en donde se encuentren, y si es corriente alterna o es corriente continua. Por eso AC o DC. Entonces nosotros simplemente colocando las puntas de este multímetro en la función que corresponde, por ejemplo, vamos a medir corriente alterna, que es lo que llega a nuestra placa, y con eso vamos a corroborar de que esté llegando electricidad o corriente, como quieran llamarlo. Una vez que nosotros sabemos, estamos seguros de que corriente tenemos, de que voltaje hay, vamos a empezar a analizar el circuito, el diagrama, la placa, lo que tengamos a mano, y a tratar de buscar un elemento muy común o muy fácil de localizar, que es el fusible. El fusible, en este caso, esta es una placa que va a servir de simplemente ejemplo, una placa de un aire acondicionado, donde podemos ver que en esta ficha está la entrada de AC o 220, y cercano a esa entrada siempre vamos a poder localizar el fusible. El fusible no es más que un conductor que cuando el valor de la corriente supera el límite con el cual es construido, simplemente se abre. Tiene un filamento que se calienta y cuando supera cierta temperatura se funde y se abrió. Esto puede darse primero por un exceso de corriente en la tensión simplemente, o porque hay algún problema en el resto de la placa que está generando este daño. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es una vista, es decir, si logramos observar si la placa, tenemos que tratar de observar si la placa no tiene algo que nos llame la atención, es decir, alguno de los componentes hinchados, rotos o quemados. Si no se puede observar nada de eso, vamos a tratar de medir el fusible. Para eso, volvemos a lo que es el multímetro. Primero habíamos visto una de las funciones que era el voltaje. Resulta que también tenemos una segunda función que la mayoría de la mayoría de multímetros tiene, que es para medir la resistencia. Y en este hay 3 subítems porque nos interesa ahora un buzzer, que es el que suena cuando encuentra una continuidad, un paso directo. Aquí está, un paso directo de la corriente. Entonces, con esta función, nosotros vamos a poder medir si el fusible... claro, ustedes quizás no escuchan el sonido que hace. Ahí está. Con ese buzzer nosotros vamos a poder medir si el fusible está abierto o está cerrado. En este caso está cerrado, entonces ya descartamos que el problema sea en el fusible. Y vamos a entrar a hablar específicamente de la fuente, que es el tema que vamos a tocar hoy y los componentes iniciales que vamos a comenzar viendo hoy. Una fuente es algo sencillo, es un elemento o parte de la placa que va a transformar la tensión de red, la tensión que hay en el domicilio, que por lo general pueden ser 220 o 110 voltios, dependiendo del país en donde se encuentra, y lo va a transformar de corriente alterna y lo va a transformar a corriente continua, que es con lo que trabajan
todos los componentes electrónicos y llevándolo a un voltaje inferior, mucho inferior, que es de 12 voltios o en algunos casos puede llegar a ser de 5 voltios. Para dicha función podemos encontrar fuentes que constan del primer elemento, que va a ser el fusible. Un segundo elemento que encontramos muy comúnmente es un varistor. Un varistor es una resistencia, aquí la podemos identificar, que se coloca en serie, es decir, está, en paralelo, está ubicada. A ver, si por ejemplo tenemos acá una entrada de línea, puede llegar a ver, sí. Vamos a simular que esto es un enchufe. Este primer elemento siempre va a estar colocado entre ambos polos. Y como le decía, es una resistencia, obviamente acá primero tiene que ir un fusible, perdón, no lo había puesto. Es una resistencia que tiene la particularidad de cambiar de acuerdo al voltaje que circula a través de ella o que le llega a sus extremos. Es decir, si por ejemplo, la corriente, perdón, no el voltaje, es algo diferente. Es decir, si nosotros a través de este circuito que aquí ejemplificamos, pasa una corriente de 1 ampere, no va a pasar nada, no va a haber conducción a través de este elemento. Pero si este circuito se empieza a sobrecargar, empieza a consumir más corriente, este elemento, el varistor, también va a dejar pasar corriente. Va a dejar pasar el corriente al punto de que va a subir el consumo en el fusible y como habíamos dicho hace rato, a medida que sube esa corriente, sube ese consumo, se va a empezar a calentar el filamento hasta que llega un momento en que se va a abrir, se va a romper. Entonces, ese conjunto principal es de protección del circuito y es muy común que lo encontremos un varistor quemado o roto, sobre todo cuando a veces hay problemas de sobretensión en la red o quizás que haya caído un rayo y vamos a encontrar que ese circuito fue la primera defensa que tiene toda la fuente, que tiene toda la placa y se va a encontrar dañado. La característica principal de ese varistor, le repito, es de que a medida que aumenta la corriente que circula, va a aumentar su resistencia. Es decir, acá se va a producir un cortocircuito. Entonces la corriente que circula desde la red va a hacer esto. Va a pasar a través del fusible, generando que se caliente, porque el filamento actúa como una resistencia, se calienta, se funde y se abre. Bueno, entonces ya nombramos el varistor, que es un elemento importante que está presente en casi la mayoría de las placas, podría estar ausente. Hay otro tipo de fuente que no lo lleva, pero tiene otro tipo de protecciones más adelante. En cambio, en la simpleza de su función, esta es la mejor opción, sobre todo por su costo, y es lo que más se utiliza en la mayoría de los circuitos, en la mayoría de las fuentes. A partir de aquí, nosotros vamos a tener otro elemento más, que es el que vamos a ver hoy, y es el transformador. El transformador es el encargado de llevar una tensión de 220 o 210, por lo general a 12 voltios. ¿Y de qué manera lo hace? A través de dos bobinas. Es decir, es un núcleo de hierro en el cual tenemos dos bobinas, que una bobina no es ni más ni menos que un alambre arrollado con muchas vueltas, cuyo cálculo va a depender de la corriente que nosotros queramos obtener y del voltaje que queramos obtener, y va a constar de dos partes, principalmente ese transformador. El primario, acá ejemplificamos lo que es una bobina, es decir, esto va a estar conectado aquí, por ejemplo, a 220, un núcleo de hierro y un bobinado secundario.
¿Cómo funciona esto? Esta bobina genera un campo magnético que produce un flujo de electrones que es tomado por este núcleo, generando también todo elemento, a ver, ¿cómo explicarlo sin tener que ir demasiado a la teoría? Es decir, genera un flujo de electrones, un campo magnético, y si tenemos otra bobina sometida a ese mismo campo magnético generado, va a haber una corriente, va a circular también una corriente por esa segunda bobina. Pero como son de diferentes magnitudes, si acá teníamos 220 y genera un campo electrónico correspondiente a ese voltaje, en este otro extremo, como tenemos una bobina diferente, un poco más chica, vamos a tener un voltaje diferente, que en este caso a nosotros nos interesa es 12 voltios. Entonces, de esta manera es como funciona un transformador. Y vuelvo a repetir, la función principal es de llevar la corriente o la tensión que tenemos en la línea, en la casa, a una corriente y a una tensión que sea apta para manejar componentes electrónicos. Y por lo general es 12 y 5 voltios. Con ese micrófono te van a escuchar. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escucha, José? Perfecto, profesor. Bien. Bueno, ahora a ver, Fernando nos va a explicar, él nos hablaba del transformador, qué es lo que pasa con el transformador, y qué es lo que maneja, quiero que le explique a los alumnos ahí, qué es lo que vamos a manejar con 12 voltios, qué componentes vamos a manejar con 12 voltios, y cuáles son los componentes que vamos a manejar con 5 voltios. Y hay componentes que tienen 3 voltios, ¿o no? Sí, Puede haber, también ¿no? puede haber, pero por lo general son 5 lo que necesitamos para un circuito lógico, es decir, para un microprocesador. Y Eso te quería preguntar. sí. ¿Ahora al micro le entran 12 voltios o 24? No, solamente 5. 5 voltios. Bien. Bueno, ahora quiero que nos explique Fernando qué es lo que nosotros vamos a manejar con 12 voltios. Claro, con 12 voltios vamos a poder manejar otros elementos que podríamos denominar los periféricos dentro de un circuito, que van a ser estos, los relés, o bien también puede tratarse de algún triac, que son llaves que van a enviar una señal, pero no de 12 voltios ni de 5, sino de 220 voltios o 110, sea cual sea el caso, y que es una señal de fuerza. ¿Por qué? Dentro del circuito, de la placa misma, además de la parte que la fuente transforma de 220 a 12 y 5, vamos a tener una línea que es la que va a ser llevada hacia el motor, hacia la bomba, hacia el solenoide de carga, y esa señal tiene que ser de 12 voltios. Entonces, perdón, tiene que ser de corriente alterna y tiene que ser de 220 voltios. Para que llegue esa señal, es necesario otro elemento que funciona como llave y que podrían ser, como les dije, un relay o un triac. Y eso lo podemos alimentar con 12 voltios en el primer caso, o quizás también con 5 voltios en el caso de los triacs. Volviendo al tema del transformador, este circuito, perdón, este elemento, ustedes lo van a poder ver en esta placa. Y si me pasa la otra que había mostrado antes del filtro, esa. Y en esta otra. Es un elemento grande, como le dije, tiene un núcleo de hierro. Acá ustedes van a poder ver las dos bobinas que le mencionaba. Entonces tenemos por un lado acá el gráfico y en el otro el elemento. Esto que está representado acá es las láminas estas de hierro donde se construyen los arrollamientos o el bobinado, y vamos a tener un primario
y un secundario. Como verán, no sé si llegan a apreciar, son de diferentes tamaños porque tienen diferente grosor de alambre y también diferente cantidad de vueltas. Serían estos. ¿Cuál es la falla principal que vamos a encontrar en este elemento? Ya sabemos que la función es transformar de 220 a 12 y podríamos encontrar, acá tenemos otro ejemplo más, que bueno. En este caso, acá como para que tengan más claro, vamos a ver el núcleo de hierro formado por lámina, las dos bobinas, en este caso el primario acá arriba y el secundario aquí abajo. Por lo general, como para que lo tengan en cuenta, el primario siempre vamos a encontrar con cables más gruesos, porque ahí es donde se conecta la red, porque acá tenemos mayor corriente, mayor tensión, y el secundario podemos tener cables más pequeños. Un ejemplo más de transformador, estos que están puestos en la placa integrado, es este. Algo más, dentro de lo que es el transformador, hay casos en donde vamos a poder tener un transformador con múltiples secundarios. Es decir, una bobina que nos genere los 12 voltios, otras que nos genere los 5 voltios, y otras bobinas que nos pueden generar 24 voltios de acuerdo a lo que necesitemos. Pero por supuesto eso ya va de acuerdo a qué tipo de aparato sea o cuáles son las funciones. Este tipo de la fuente que utilizan transformadores, por lo general son fuentes que pueden entregar una buena cantidad de corriente, es decir, trabajar con un amperaje superior. También hay otras fuentes que nos llevan transformadores que no están diseñadas con transformadores, pero que la vamos a ver más adelante. Bueno, volviendo acá a los ejemplos, vamos a encontrar una fuente, vamos a suponer que esta fuente también es igual a la que tenemos acá, solo que en el caso de las fuentes que van sobre placa, la salida, o sea, las conexiones aparecen como unas pequeñas patitas que se sueldan. Acá, por ejemplo, se sueldan y se conectan de este modo a la placa. En este caso lo vamos a tener más fácil porque lo tenemos a las salidas aquí en unos cables y vamos a ver cuál sería la falla mayor o la principal falla que nos encontramos con este tipo de fuente. Una de ellas sería que estas bobinas se genere, porque como están superpuestas una en otra, se genere acá un puentecito o entre este y esto y se pone en corto. Es decir, que la bobina va a reducir su largo y por consiguiente su función. Entonces, si esta bobina se puso en corto, va a consumir mayor corriente, volviendo al ejemplo anterior, no sé dónde había dejado el papel, va a empezar a actuar el varistor o el fusible, se va a abrir y la fuente, la placa, no va a trabajar, va a estar muerta. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros tendríamos que medir? Es el primario, es decir, donde llega el primer voltaje. Para eso vamos a utilizar el multímetro. Como en este caso las bobinas son una resistencia, vamos a ubicarlo en función de resistencia o resistor. Vamos a localizar aquí en ohms, que es el símbolo de resistencia, y vamos a medir. Bueno, no sé si llegan a apreciar, en este caso, este es un multímetro que es automático, directamente ubica la escala de acuerdo a lo que está midiendo y nos dice que tiene 181 ohms. Es difícil saber exactamente cuál debiera ser la medida, que tiene una resistencia, la resistencia de una bobina, o podríamos efectuar un cálculo, pero para la parte práctica, con que nosotros veamos que hay una resistencia, que es una resistencia más o menos grande, superior a 100, 150 ohms, podemos decir que esa bobina está bien y que esa parte del transformador está bien. Si queremos salir de duda, podemos utilizar una serie, alimentar, energizar esta bobina, y si no se produce el foco de una serie, que quizás ya después le puedo explicar cómo fabricar uno, cómo funciona, nos muestra que está bien,
podemos pasar o podemos decir que la bobina está bien, que esa parte de la mitad del transformador está bien y pasar a la segunda medición. Perdón, ¿se nos fue el audio? No. Ah, perdón. Ahí me escucha. Bueno, Estaba apagado. ahora estaba apagado el micrófono. Bueno, ahora vamos a ver, me gustaría que Fernando nos diga, ¿no es cierto? Ahora, en esa primera etapa que nosotros estamos viendo ahí de la placa, vamos a ver cuáles son las posibles fallas que nosotros vamos a encontrar ahí, de acuerdo a cómo tenemos que hacer las mediciones ahí en esa primera etapa. Y vamos a ver por qué. Si ha habido una suba de tensión, si ha habido una baja de tensión, si le ha entrado agua a la placa, o qué es lo que ha pasado en la primera parte, para que ustedes vayan viendo ya, conforme a lo que han escuchado, cuáles son el primer diagnóstico que podemos hacer en la primera etapa, la primera parte de la placa ya, ¿sí? Entonces, si alguno tiene alguna pregunta, José, por ahí, si la querés trasladar, y si no, vamos Bien. a seguir exponiendo para que... Vamos. Hola. Sí, profe, vamos a abrir los micrófonos entonces en este espacio de preguntas. Así que al que quiera hacer una pregunta por audio, la puedo hacer tranquilamente. ¿Puedo Y si preguntar? no, sí, Eduardo, un segundo. Y si no, pueden escribirla por el chat también, ¿eh? Que no tenga micrófono puede hacerlo por allí. Adelante, Eduardo. No, yo quería preguntar si es el varistor. ¿Cómo hacemos para identificarlo al varistor? ¿Cómo se identifica un varistor? Muy bien, muy buena pregunta, se me pasó por alto. Por lo general va a estar siempre cerca de la entrada de corriente alterna. Es un elemento, es un disco, acá ustedes lo llegan a ver. La mayoría de las veces es muy parecido un varistor al otro. Acá tienen otro ejemplo. Los colores No tienen que importa, ver... eso, no importa el color. No, o sea, el color a veces tiene que ver con una codificación de su potencia, pero podemos encontrar, la mayoría son celeste o de otro color de acuerdo a la fábrica también. No hay una codificación universal para ello. Pero todo lo que tenga esa forma y esté ahí cerca de la entrada, digamos, del fusible, es un varistor. O sea, esa sería ¿podríamos asegurar eso? Sí, siempre que esté a la entrada y tenga una forma esférica y esta misma disposición, vamos a poder decir que es un varistor. Además, tiene también una nomenclatura. Tiene, por lo general se lo identifica con BRD, a ver, perdón, sí, BRD. Bueno, yo la verdad que mis ojos no son los mismos de cuando BR, era joven. BR, algo así. B larga, R. No, B corta, RD. Perdón, BDR. Ajá. B de varistor sería algo así. B de varistor, exactamente. Con esa sigla también lo van a poder encontrar en los circuitos, pero no tengan miedo, siempre va a estar cerca de la entrada principal y cerca de un fusible. Y si... ¿Hay otros elementos parecidos en forma así que no sean varistores? Porque yo veo en los circuitos, hay en varios sí. lados. Hay, Yo le digo hay unos capacitores que son de cerámico. lenteja, le digo. Exactamente, en forma de lenteja, son capacitores cerámicos y son también redondos, pero por lo general esos son más pequeños,
y están ubicados en otra parte. Nunca hay un capacitor cerca de la entrada de la alimentación. Perfecto, no, no, esa era la duda, ¿cómo Sí, identificarlo, no? sí, sí, lo podemos identificar por su ubicación, básicamente, y luego por su Perfecto, nomenclatura. Y también podemos hacer por lo que es las mediciones, ¿sí? También podemos hacerlo por la Porque medición. si nosotros usamos el multímetro, por eso es importante que ustedes usen el multímetro para ver cómo vamos a medir un varistón y cómo vamos a medir un capacitor. Exactamente, importante, y se me pasó también por alto. Un varistor, como decíamos, que es Profesor, una pregunta. Sí, Eh, si yo, por ejemplo, a veces me ha pasado que por ahí estoy viendo una plaqueta y sé que es sí. el varistor, y viene y llega al taller y está totalmente quemado y no se puede, digamos, tomar información para ser reemplazado. ¿Hay algún varistor así como decir, bueno, este varistor con este código se puede usar como para todo o no? Va a depender de, o sea, los varistores tienen un umbral de corriente, es decir, un amperaje que soportan. Si, por Sí, ejemplo, tenemos una fuente que no es muy grande, si no es una fuente conmutada, una fuente de poder, como en el caso de los lavarropas inverter, podemos simplemente reemplazarlo por un varistor de 1 ampere, porque sabemos que difícilmente un circuito ah, consuma más bien, de eso. Si buen dato. O medimos, sea, todo- si medimos un varistor en placa, nos tiene que dar, ¿se mide en voltaje? No, 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 se mide en resistencia. Eso le ibas a Ah, decir en exactamente. placa, en placa. En Y placa. con la fuente No, no, alimentada. no, 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 se lo mide sin tensión. Nosotros no Y lo que, sí, otra pregunta, para detectar también, por ejemplo, no sé, un corto en el transformador, sí. ¿se puede medir con voltaje con la fuente enchufada? No sería lo recomendable, No sería porque, recomendable. sí, 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 porque estas mediciones son muy efectivas hacerlo simplemente Un- midiendo la resistencia, y no hay necesidad de exponer a la fuente si el problema está en otro lado, a que se rompa algo más. Ok, y como es, ¿qué daría una baja resistencia en caso de que hubiera un corto? A ver, depende de qué elemento. Comencemos por el varistor. El No, el varistor, transformador, el transformador. en el transformador. No, Sí. claro, exactamente, una baja resistencia en caso de que haya un corto, en que las bobinas se hayan pelado, se hayan pegado, se hayan calentado, entonces vamos a tener una resistencia mucho menor. Por ejemplo, Claro, vamos a porque el tener alambre ese lo protege un barniz, ¿no? Eso es lo que hace, eso es lo que no la pone en corto. Exactamente, es simplemente si lo ejemplificamos con un cable, en vez de tener la cobertura de caucho, de silicio, todo lo que tiene un cable, esto simplemente tiene un barniz que Ok. hace de aislante. A veces ese barniz por temperatura se empieza a desintegrar y permite que haya un contacto entre las diferentes eh, bobinas y generando un corto en las mismas. Entonces nosotros vamos a encontrar en ese caso un transformador con muy poca resistencia. Ok, gracias. Eh, Exactamente. Y volviendo al varistor, que era la pregunta anterior y que quisiera poder redondearlo, la medición que nosotros tenemos que hacer con el varistor es en la función de resistencia, medirlo entre sus patas, sus extremos. A ver si podemos ponerlo acá, en este ejemplo. ¿Ve? Está ahí, lo identificamos desde el lado contrario y observamos que no hay paso de corriente significativo. Eso nos puede dar dos cosas: o que está perfectamente bien, o que se abrió, se rompió. En el caso de que visualmente se lo vea en perfectas condiciones, indica que está funcionando bien. Cuando se rompe, por lo general lo vamos a poder ver un poco quemado, como en el caso que me preguntaron hace rato. Y la otra posibilidad que podemos encontrar es que esté en corto. El hecho de que se haya quemado, se formaron carbones que permiten el paso de corriente y
en el multímetro nos va a indicar que hay una continuidad, que hay un corto, que hay una resistencia bastante alta, y ese varistor hay que reemplazarlo, o para poder seguir midiendo y haciendo pruebas, simplemente lo podemos sacar. Lo conveniente sería después, ya antes de entregar el trabajo, reemplazar por otro y que la protección siga estando presente. Cualquier Ahora, cualquier síntoma de resistencia, por alta que fuera, indica varistor roto. sí. Una resistencia, bueno, puede haber una resistencia bastante alta, pero estamos hablando ya cerca de 1000, o sea, de 100, 1000K prácticamente. Esa es una resistencia muy alta, ¿me entienden? Un mega ohms. Pero si hay una resistencia baja, ese varistor está defectuoso. Al igual que los transformadores. Nosotros vamos a ver si tenemos una resistencia de hasta 60, 70 ohms. Vamos a desconfiar de ese transformador y hacerles unas pruebas un poco más exhaustivas. Así no nos equivocamos. Y si no, también una vez si queremos en algún momento hacer algunas pruebas, reemplazamos el fusible por otro de la misma capacidad y lo volvemos a enchufar. Y si se vuelve a abrir es porque de seguro hay un problema ahí mismo en ese sector. Ahora, cuando nosotros hablamos de pruebas efectivas, ¿sí? Y esto quiero que se entienda bien. Hablamos de pruebas efectivas. Nosotros hablamos que debemos sacar los componentes de la placa para hacer las mediciones, o nosotros podemos hacer las mediciones en la placa. ¿O cuáles son los elementos que nosotros debemos retirar de la placa, Fernando? ¿Sí? Para que los alumnos entiendan. Porque muchas veces uno va y ve un electrónico que agarra el multímetro y hace 2 mediciones y dice, bueno, este problema está acá. ¿Es así? ¿Es así como se muestra? ¿O nosotros tenemos que, cuáles son los elementos que nosotros tenemos que retirar de la placa para hacer las mediciones? Por lo general, si lo vemos a simple vista, se observa que un componente está bien, que no hay solución de continuidad, que no está oscuro, que no cambió su tamaño. Podemos dejarlo en la placa y obtener una medición correcta. Pero también depende de la experiencia de cada uno. O sea, a medida que uno va observando placa, observando componentes, eh, va a poder decir no, va a poder suponer que está bien, y con una medición correcta, uno ya lo va descartando ese elemento. Y lo ideal quizás para comenzar sería retirarlo y volverlo a instalar, retirarlo, medirlo y volverlo a instalar. Pero claro, se hace mucho más laborioso ese tipo de trabajo. Pero por lo general yo recomendaría que si tienen mucha duda lo saquen, y si no, lo miden en su lugar, y como les digo, cuando vayan midiendo 1, 2, 3, ya van a tener mejor experiencia y van a poder descartarlo directamente, o con una medición aproximada pasar al componente que sigue. Bueno, vamos a seguir entonces. Si no hay más preguntas, José, fíjate. Profe, tengo a Alejandro con la mano levantada acá. ¿Le podemos dar la palabra? Bueno, Adelante, Alejandro. Alejandro Franco. Audio, tiene que habilitar el micrófono. Audio. ¿Ahí me escuchan? Ahora Te sí. escuchamos. Bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas. La pregunta es, Te quedaste sin audio nuevamente. No, porque justo fue un error mío. Ah, Porque justo me estaba desactivando yo y se me sumó un alumno a la lista y se me corrió. A ver, Alejandro, por favor, si podés activar nuevamente. no nos está escuchando Alejandro. Me parece que perdió todo el retorno también. Tienes que activar de nuevo el micrófono. Bueno, no hay problema. La dejamos para la próxima tanda de preguntas. bueno, vamos a seguir entonces. Recuerde que estamos en la primera etapa de la placa, ¿no es cierto? Y vamos a hablar de la resistencia.
¿Ve? Vamos a ver qué función cumple la resistencia en la primera etapa de la placa, o en la segunda. Pero vamos a ver qué es lo que sigue. Yo digo resistencia, pero capaz que tenemos la entrada al fusible, varistor, te llamo a hablar de transformador. Y ahora vamos a ver, Fernando, qué es lo que sigue en la placa. ¿Sí? Bueno, ok. Habíamos quedado en la primera etapa, en el primario, que podíamos encontrar un defecto si es que está abierto o que si encontramos una resistencia baja y nos indique un posible corto. En el secundario también podemos encontrar esas dos opciones. Acá con en el ejemplo 1 de este transformador que tenemos afuera, vamos a medir el secundario. En este caso nos da una resistencia baja. ¿Cuál es la diferencia? En este diagrama inicial, yo le hice, por ejemplo, el primario con muchas bobinas y el secundario con pocas. Y le hablé también de que como acá tenemos un voltaje y una corriente alta, genera un campo magnético grande, pero no todo ese flujo de electrones va a ser tomado. Nosotros necesitamos una menor resistencia desde este otro extremo para que no tomemos el campo que genera 220, sino solamente 12. Entonces, comparativamente, el primario y el secundario, vamos a encontrar una diferencia de resistencia. Entonces, es muy importante tener en cuenta de que cuál es de las dos bobinas las que estamos midiendo para no confundir y pensar que está defectuoso porque no encontremos con una resistencia baja. En el secundario, donde nosotros tomamos menor voltaje, donde tomamos menos electrones, donde tomamos menos corriente de ese campo magnético, de ese transformador, necesitamos menos cable, menos resistencia, menos bobina. Entonces, lo que vamos a obtener es una medición inferior a la del primario. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo que estamos midiendo, no llega ni a 1 ohms. Creo que este está bien, no se lo ve que esté defectuoso, pero vamos a utilizar, a ver, este otro transformador acá. Vamos a utilizar este para medirlo. Y vamos a observar también una resistencia baja de 3 ohms. La diferencia entre un transformador y el otro tiene que ver con el diseño del mismo, el cálculo que hizo el fabricante, y no hay una constante que nos diga si tenemos 3 ohms es de 12 voltios, o si tenemos 5 o si tenemos 1 es de tal voltaje. Si bien podemos efectuar el cálculo matemático, pero que no nos quede esa idea. Lo importante acá es que ustedes sepan que tenemos dos partes dentro de un transformador. El primario, que tiene que tener una resistencia alta. El secundario, que tiene que tener una resistencia baja. Y que también podemos medir el voltaje en ambos con corriente. Es decir, si lo conectamos, si lo tenemos energizado. Bueno, entonces medido ya el transformador, se nos presentan estas dos opciones. De que esté bien, de que tengamos la resistencia más o menos correcta en uno y en el otro extremo. Y a continuación nos vamos a encontrar con otro elemento que es el que tenemos que ver en la clase de hoy, que es el capacitor, y que quizás es uno de los principales responsables de la falla de fuente. El capacitor no es más que un acumulador de energía. Tenemos diferentes tipos de capacitores, también son nombrados condensadores, y la característica de estos elementos es que tienen una vida útil en horas y que siempre va a ser inferior al resto de los componentes. Acá, por ejemplo, en estas placas tenemos los diferentes tipos de capacitores. La mayoría de las veces, o sea, vamos a comenzar viendo un tipo de capacitor que es el electrolítico. Lo vamos a encontrar en colores celeste, azules, también hay amarillo, naranja, de acuerdo al fabricante. Son cilíndricos.
tienen esta disposición, van paraditos, van hacia arriba, también lo podríamos encontrar así echado, no hay ningún problema con eso. Y algo que siempre nos va a llamar la atención es que una franja lo va a cruzar de costado y eso nos indica la polaridad. ¿Por qué? Porque este capacitor tiene polaridad. Tiene un extremo negativo y tiene un extremo positivo. Si nosotros cometiéramos el error de instalarlo al revés, es posible que explote. Literalmente explota. Si nosotros también tiene otra característica que es el voltaje de trabajo o el voltaje máximo que soporta. Si nosotros a un capacitor de 12 voltios le aplicamos 24 voltios o más, también explota. Y la corriente que soporta el mismo y que a veces en un circuito genera que explote. Lo primero que tenemos que ver de los capacitores esto es visualmente que estén no hinchados, es decir, cuando fallan, esta parte de acá de arriba se empieza a elevar. Y eso es el primer signo de que ese capacitor está con problemas. ¿Por qué vemos primero el capacitor electrolítico? Porque es la parte de la fuente que a nosotros nos interesa. Vamos a hacer un repasito hacia atrás. Una fuente va a estar constituida por un par de etapas, unas cuantas etapas. Tenemos la primera etapa, que es el transformador. Vuelvo a repetir, nosotros vamos a analizar primero una fuente con transformador para tratar de entenderla mejor y así poder pasar a otro tipo de fuente, que es una que no utiliza transformador, y por último la fuente conmutada, que es un poco más compleja y que para poder llegar a ella es necesario que afiancemos un poco este tipo de fuente básica. Las ideas, los conceptos sobre ese tipo de fuente. Vamos a tener la etapa acá vamos a simular una clavija, un enchufe, la etapa del transformador, que era que lo vimos. Si queremos agregar en este mismo diagrama, el varistor estaría ubicado aquí, entre ambas patas, y un fusible en este sector. Perdón que lo haya hecho chiquito, porque me estaba olvidando. Pero bueno, el objetivo ahora es ir por las etapas de la fuente. Vamos a tener el transformador, una segunda parte, que es el rectificador, que lo vamos a ver en la próxima clase, y la tercera parte, que es el filtrado. El filtrado en este caso es lo realiza el capacitor, el que estábamos hablando hace rato. ¿De qué manera? Dentro de lo que es un eje donde lo que tenemos una corriente alterna, que veíamos hace rato, la onda es de esta manera, donde tenemos una onda positiva y una onda negativa. Con el transformador, nosotros vamos a pasar de tener 220, como en el ejemplo que veíamos, a 12 voltios. Pero vamos a seguir teniendo corriente continua con esta misma, perdón, corriente alterna con esta misma forma de la onda. En esta etapa, que es la segunda, esta onda va a cambiar su disposición. ¿Por qué? Porque la rectifica y le va a quitar esta onda de abajo y se la va a sumar aquí. En este caso vamos a tener corriente continua después del rectificador, por eso se llama de esa manera, por una línea recta. Vamos a tener una corriente que ya no es sinusoidal, sino es continua, es alterna, pero con estas pequeñas variaciones o estas caídas de tensión que es propio de la onda. Para evitar esas caídas, lo que se utiliza es el capacitor. Como le había dicho antes, es un elemento que acumula energía y la cede en el momento que uno no lo necesita. Es decir, acumula energía en el momento que uno le aplica y la cede en el momento que deja de aplicarle energía. Entonces, si la onda antes nos hacía esto, el capacitor, cuando acá veníamos nosotros, viene la onda, le damos corriente al capacitor, cae la onda, pero el capacitor entrega
parte de la energía acumulada y completa este camino para que la corriente resultante sea continua, sea una sola línea y no sea fluctuante y no genere ondas parásitas ni ningún otro tipo de, sobre todo en audio es muy importante eso, de variaciones dentro del resto del circuito. Entonces, yendo un poco hacia atrás, ese trabajo, que es el trabajo del filtrado, por eso muchas veces los capacitores también se los llama filtro, realizan esa función, ese trabajo de rectificar la onda una vez que fue transformada o rectificada por la etapa rectificadora y, y pasa a la etapa del filtrado para que sea una onda más limpia, más sencilla de trabajar también en otros casos. Como le decía, es interesante, ¿dónde lo vamos a encontrar? Por lo general, como en este caso, cerca del transformador. ¿Por qué? Porque dentro de este diagrama que habíamos visto, es parte de la fuente. Entonces lo vamos a encontrar cerca. En este caso lo vemos aquí. Si estuviese con algún problema, lo encontraríamos hinchado, puede que esté también desvalorizado o abierto. ¿Cuál es la forma ideal de medirlo o cuál es la mejor forma de trabajar con este tipo de elementos? Es con un multímetro adecuado, es decir, que mida capacitancia. Este es el caso del capacitor que aquí tenemos, perdón, de multímetro que aquí tenemos. Este es el símbolo de capacitores. Lo ponemos en esa función y vamos a poder medir si el capacitor está apto, está bien, está funcional. Este multímetro, bueno, tiene la característica de que es automático, entonces si nosotros medimos un capacitor de 2 micro o de 100 micro, lo va a poder hacer sin ningún problema. También, como para ejemplo, mostrarle modo de ejemplo, hay otros multímetros en donde no son automáticos y nosotros vamos a tener una escala de trabajo. Acá en este caso lo ubicamos en la función de capacitancia, que sería esta de acá de abajo en blanco, y vamos a ver que tenemos una escala que va desde los 20 nanos, 2 micro, 20 micro y hasta 200 micro. Este es un multímetro mucho más económico, por eso no tiene tanto rango de trabajo, pero para algunas medidas sí nos puede resultar adecuado. ¿Un capacitor? Sí. Exactamente. Perdón, profe, no lo estamos escuchando, ¿eh? Para ir a un ejemplo práctico, decía, que por ahí cuando vamos a ver a algún cliente, cuál es el síntoma de lavarropa, para ver si lo que dice Fernando tiene algo que ver o no. Nos dice el cliente que el lavarropa pone a cargar el agua y la desagota. ¿Sí? Entonces, estamos ante un problema de la placa, yo diría un triac, ¿sí? Pero bueno, sacamos la placa, decimos que vamos a reparar la placa, ¿cuánto cuesta ese trabajo? O en otro caso, si ella quiere colocar una placa nueva, lo puede hacer. Pero nosotros debemos, técnicos en servicio, decir, y darle la opción al cliente, decir, bueno, si usted decide cambiar cualquiera de los dos, nosotros debemos revisar los periféricos, ¿sí? Nosotros debemos revisar los periféricos. Porque muchos clientes dicen, bueno, pero ¿qué no hace acá el trabajo? Lo tiene que llevar, lo tiene que desarmar, ¿sí?
tenemos que hacer un testeo de la máquina. Bueno, nosotros pongamos y atención, Fernando, en esto. Nosotros cambio la bomba, ¿verdad? Determino que la falla ha sido la bomba. Cambio el track de la bomba, cambio las resistencias aledañas que tengo ahí en la bomba, en el track de la bomba. Y al mismo tiempo, esta es la pregunta. Perdón, profe, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ah, acérquese un poquito más el micrófono, que lo estábamos escuchando un poco bajo. Bueno, Ahí, perfecto. ahora sí. Bueno, Perfecto. entonces decíamos que decidimos reparar la placa. Bueno, primer paso, cambiamos el track. Si es el track de la bomba, obviamente, cambiamos el track, cambiamos las resistencias aledañas que las tenemos ahí cerca. Obviamente reemplazamos la bomba. Y acá la pregunta. Fernando, ¿yo tengo que cambiar algún capacitor? ¿Tengo que cambiar algún diodo de la placa? ¿Tengo que cambiar, por decirte, tengo que revisar esos elementos? ¿Qué es lo que tengo que hacer en la placa? ¿Qué más debo checar en la placa antes de volverla a instalar? Perfecto, es muy interesante eso, porque volviendo al tema de los capacitores, como tienen una vida útil en horas, quizás estén próximos a desvalorizarse, ya a perder la función para la que están puestos, y sería correcto medirlo siempre. ¿Sería correcto sacarlo entonces de la placa? Quizás sí o no necesariamente, pero, o sea, de acuerdo a cómo estén montados, si no están en paralelo con otro capacitor, eso nos podría dar una medición errónea. O sea, si nosotros observamos el circuito y vemos que está solo, que no va a estar afectado por una resistencia o algún otro elemento, lo podemos medir ahí mismo. Bueno, aquí va esta inquietud mía, que es bueno que ustedes la conozcan, porque, por ejemplo, muchos alumnos me dicen, profe, tenía mal el trial, ya cambié el trial, la resistencia, igual no anda. O pregunta. Sí, Bueno, entonces es bueno que ustedes sepan que aparte, ahí tienen que medir otros elementos, otros componentes de la placa, ¿sí? En este caso vamos a medir capacitor, pero ¿cuál capacitor? Esa es la gran pregunta, ¿verdad? efectivamente. Entonces ahora Fernando le va a mostrar cuál es el capacitor del que nosotros estamos hablando, ¿sí? Y en el caso tenemos que cambiar a un diodo, le va a indicar cuál es el diodo que nosotros tenemos que medir, porque ustedes van a decir, nosotros tenemos un montón de diodos, sí. Evidentemente en la placa encontramos muchos, pero ¿cuál es el que tenemos que medir? Bueno, Fernando le va a mostrar cuáles son los pasos que nosotros tenemos que seguir, porque sí, yo he ido a un curso y cambiado el trial, pero sigo igual. Bueno, ustedes tienen que ver otros componentes que son aledaños, que también los tienen que controlar. Ahí le va a mostrar Fernando. Sí, o sea, el tema es que obviamente nosotros vamos ahora por un camino de posibles fallas, pero entonces voy tratando de explicarles cuáles serían las opciones o eh, los diferentes problemas que podemos encontrar en ese camino, en ese ejemplo, más que nada, pero pueden también encontrarse la falla en sí en otro sector de la placa y pero bueno, eso lo vamos a ir desarrollando ya con el pasar del curso. Vamos a poder ir enlazando las diferentes partes de la placa y decir esto se puede originar en la fuente o no, o esto puede ser exclusivamente un problema del microprocesador o del TRIAC en sí. El TRIAC, como le había dicho al principio, son llaves simplemente. En el ejemplo que Carlos nos había puesto, solemos encontrar problemas con la bomba sobre todo, porque a veces se sobrecalientan,
aumentan el consumo, eso hace que los triacs son bastante justos en su capacidad, entonces empiezan también a calentarse, se corta, se abren, o si la bomba se quemó en sí, es lo primero que se va a romper es ese triac, y no solo con reemplazar el triac se soluciona el problema, también hay que reemplazar las resistencias que acompañan, alimentan a ese mismo, que bajan muchas veces la corriente o filtran la misma, y hay que revisar alrededor del mismo y estar consciente de que no solo se va a romper un elemento, sino que se va a romper algún otro que esté cerca. Volviendo al tema de la fuente, habíamos quedado en la parte del capacitor, en este caso electrolítico, que era importante su función, que por lo general lo podemos medir sin tensión, con simplemente un capacímetro, ubicándolo en el rango correspondiente. Acá se puede leer que este capacitor es de 22 microfaradios. Para medirlo no necesitamos colocar exactamente la polaridad, porque el multímetro en este caso lo ubica solo. Y vemos acá que este capacitor dice 21,6. O sea que está dentro del valor, porque además siempre hay un coeficiente de corrección que puede ser del 1, del 2%, depende de la calidad del capacitor, y no vamos a tener una medida exacta. Siempre es aproximada. Entonces, en el caso de que nosotros encontramos una fuente que está con el fusible abierto, como era el primer ejemplo, medimos este capacitor y vamos a decir que no es el responsable. ¿Cuáles serían las posibilidades o las opciones de falla de este? Es que esté desvalorizado, es decir, que en vez de que nos dé 22 microfaradios, como está impreso, nos dé 10, nos dé 5. Otra opción sería que esté en corto, es decir, que si nosotros medimos, nos va a dar una medición igual a que chocáramos los electrodos hacia las puntas del tester, o que esté completamente abierto, que nosotros tratemos de medir y no obtengamos nada, no se mueva el multímetro. También, como les decía, es muy importante observarlo, porque visualmente ya vamos a tener un indicio de que si está o no con problema. Y una de las principales fallas, esto ya yendo un poquito más adelante, de la fuente, sobre todo las que no tienen transformador, es que esto se desvalorizó. Entonces, el voltaje que nosotros vamos a encontrar y la corriente, por consiguiente, va a ser menor, no va a poder alimentar satisfactoriamente el circuito, y va a haber siempre una caída de tensión que provoca que el circuito se reinicie, se resetee, y es el clásico parpadeo que vamos a encontrar en mucho, sobre todo en heladeras esto, pero también en algunos lavarropas, como que quiere arrancar y no puede, dice el cliente. Llega el momento en que necesita más corriente para alimentar, por ejemplo, uno más triago u otro relé, y al haber una caída de tensión, se apaga y se vuelve a encender. Entonces nosotros vamos a ir directamente, o no directamente, pero sí ya pensando en el capacitor, lo vamos a medir, si lo encontramos con problemas, se lo reemplaza. Y acá sí, cuando hay un problema de capacitor, normalmente o generalmente eh, es ese el único problema, y nada más, no vamos a encontrar otro elemento dañado. Ahora, si el capacitor se puso en corto, es probable que sí, que dañe a los diodos que están acompañando o algún otro elemento que encontremos cercanos al mismo. Entonces, como le decía, lo podemos medir, lo podemos sacar, lo podemos volver a instalar, y si el capacitor está bien, lo dejamos ahí mismo. Si se ha desvalorizado un 20% o un 15%, como no tienen un gran costo, lo reemplazamos y nos aseguramos de que
pronto no tengamos otro problema originado por el capacitor. En este caso era el ejemplo de una fuente con transformador y cuya función del capacitor es, está dentro de la etapa de la fuente y es filtrar la señal, filtrar el voltaje. O sea que nosotros, en la primera clase, nosotros, por lo que hemos podido ver hasta ahora, ¿verdad? Que nosotros tenemos una etapa, digamos así, de transformador, una etapa donde está el rectificador, una etapa de filtrado y una etapa de regulador, ¿sí? Así es. Entonces, por lo que nosotros hemos escuchado en la primera clase, hoy, nosotros podemos tener un problema en lo que es en la etapa del transformador, podemos tener un problema en la etapa del rectificador, podemos tener, si salteamos, pasamos la etapa del transformador, podemos tener un problema en la etapa del rectificador. También, exactamente, cuando veamos la parte de diodo, vamos a ver que es muy común encontrar diodos que se ponen en corto o que se abren y que ya dificultan el trabajo de la fuente y que por lo general esos son los que mayormente hacen saltar el fusible, generan un consumo mayor y rompen, digamos, el filamento y encontramos una fuente apagada. Sí, sí. O sea, Sin nosotros energía. podemos pasar, entonces, para ir pasando limpio. La etapa del transformador, pasamos a la etapa rectificadora, pasamos esas dos etapas, estamos bien hasta ahí, podemos tener el problema en el filtrado. También podemos tener problemas en el filtrado. ¿Con qué podemos encontrar en el filtrado? Bueno, en el filtrado, ahí ya vamos a utilizar el multímetro en función de voltaje nuevamente. Vamos a identificar cuál es el positivo y el negativo del capacitor y lo vamos a medir. Para identificar cuál es el positivo, cuál es el negativo, es el que está marcado. Como les decía, siempre va a haber la franja identificatoria de este capacitor electrolítico. Como ya les dije, es muy importante no instalarlo al revés. La placa misma en su litografía siempre tiene puesto el signo más y el signo menos, porque un error al instalar el capacitor no va a generar un mayor problema, no puede generar que se dañe el capacitor y por supuesto la placa no va a encender. Entonces nosotros siempre tenemos que tener en cuenta de instalarlo correctamente y también de medirlo correctamente. Es decir, identificando el negativo, ponemos la punta del tester negativa en el mismo y el positivo en la otra pata, y ya energizada la placa, tenemos que buscar el voltaje que ahí acusa. Por lo general, si el capacitor está desvalorizado, vamos a tener un voltaje menor. Si hay otro elemento también que esté en corto en alguna otra etapa, vamos a tener un voltaje cero, hay una caída del voltaje en ese lugar. Si nosotros medimos y observamos que en esta parte mayormente siempre es 12 voltios, hay otras fuentes que directamente pasan a 5 y no necesitan trabajar con 12, encontramos 12 voltios, vamos a poder decir que esa fuente está bien, que no es el problema ahí. Si tenemos el voltaje correcto en esa etapa, ya vamos a seguir analizando el resto de la plaqueta. Otro detalle más, y no menos importante, es que podemos medir también con tensión la entrada, la salida del transformador, donde vamos a encontrar, ya ubicando el multímetro en corriente continua, perdón, en corriente alterna, y vamos a poder encontrar ahí el voltaje de 12 o 5 voltios, vamos a seguir pensando en 12, y también de esa manera podemos evaluar si el transformador está trabajando bien, si está correcto. A ver si Bueno. tienen alguna pregunta. Sí. En estos A ver, momentos José hacemos Abril, si alguno tiene alguna pregunta. Me quedaron algunas en el chat de la tanda anterior. ¿Podemos hacerlas? ¿Algunas? Sí, por supuesto. Sí. Muy bien, gracias, profe. A ver, vamos para atrás. Me preguntan cómo se mide un varistor. Un varistor con el multímetro en resistencia en ohms. Vamos a encontrar, a ver, volvemos a la placa con el varistor.
No, esa no. Es sencillo, ubicamos las dos patas, pues siempre tienen solo dos patitas, los cuales van a estar ubicados a 220, y vamos a tener que encontrar una resistencia demasiado alta, es decir, o nula. Eso ya lo habíamos visto. Si encontramos que hay una resistencia baja, o que suena el buffer, o que directamente encontramos, no sé, 100 ohms, 50 ohms, hasta 300 ohms, nos va a indicar que ese varistor está dañado. Ya se generó en el medio del mismo puentes que dejan pasar la corriente. Y sobre todo es importante observarlo, verlo físicamente. Si nosotros no obtenemos ninguna medición y lo vemos que está bien, que está intacto, que no tiene, que no está partido en ningún lado, que no está quemado, que no está hinchado, entonces podemos decir que ese varistor está trabajando bien. También podríamos someterlo a una corriente y observar ahí cómo va cambiando y dejando pasar el flujo de electrones, pero eso ya sería una medición un poco más complicada. Bien, profe. Fabián pregunta, para activar la fuente de alimentación, ¿necesitamos Sí. el panel de comando del lavarropas o no? Podemos hacerlos, o sea, si hemos sacado la fuente, identificando cuáles son las entradas, digamos, de corriente alterna y energizar directamente ahí. No, no hace falta que esté conectado el resto de los periféricos, porque nosotros primero vamos a evaluar la fuente. Queremos trabajar en eso, entonces con que obtengamos una medición de 12 voltios o 5, ya estaríamos conformes y podríamos pasar a la siguiente etapa. Muy bien, Salvador pregunta, profe, ¿la sustitución de un capacitor debe ser del mismo valor o puede hacerse con valor cercano hacia arriba o hacia abajo? Lo recomendable es que siempre sea del mismo valor. Después ya vamos a ver el por qué. Se puede reemplazar por uno de un valor cercano si no está muy alejado. No hay inconveniente, pero lo óptimo sería que sea con un valor superior. Estoy hablando no muy superior, o sea, siempre cercano. Para casos en donde no se lo consiga o no se tenga a mano algo, o para hacer pruebas, por ejemplo, muchas veces uno cuenta con otras placas donde tenemos un capacitor similar o de un valor un poquito más grande, lo queremos instalar para probar que no estemos equivocados. Hacemos esa prueba, vemos que funciona, que se solucionó y después lo reemplazamos por el que corresponde. Son dos los valores que tenemos que tener en cuenta, no se olviden. Uno es el voltaje, es decir, hasta cuánto permite trabajar, y segundo es la capacidad en sí, que está representado en microfarads. En este caso, hay otros que son los que están en picofarads y en nanofarads. Bien, Marcelo pregunta, profe, ¿las placas que vienen selladas con una especie de goma, se pueden arreglar? Sí, eh, la- lo, lo difícil es poder sacarla, quitarla la goma, pero si uno se toma, lo hace con delicadeza y no daña en ese proceso el resto de la placa en sí o las pistas o algún componente, se lo puede realizar, se puede hacer. Sobre todo estas placas, la goma es mucho más fácil sacar. Bueno, no le saco esta porque esta es una placa nueva, me van a matar si la llego a tocar, pero no es difícil quitarla. Acá en este otro ejemplo es un poco más complicado porque además están puestas en una carcasa, que eso hace incluso la goma misma es un poco más dura y hace que sea más difícil, pero le repito, si se tiene cuidado, se las puede sacar. En cambio, aquellas que son con resina, la verdad que es casi imposible. Hay que tener muchísimo más cuidado y aún así se las termina dañando. Ya Pero estoy sí, haciendo. sí sí se la puede quitar a la goma y se las puede reparar. Muy bien, profe. Hacemos una última por chat entonces. ¿Cómo se puede saber si el procesador de la placa está dañado? Eh, lo importante en el caso del procesador es
seguir todas las pistas, es decir, estar seguro de que las señales les llegan, entran y salen del mismo. A ver, nos podemos encontrar con dos situaciones. O que directamente no enciende y nosotros comprobamos que les llega el voltaje, que les llega los 5 voltios a las patas correspondientes. Uno puede hacer el seguimiento de todas las vías hasta que llega al procesador, y si no hay respuesta, si no enciende, si no vemos un LED, si no vemos un visor o algo, significa que ese procesador está dañado. Pero antes de eso, como le repito, es muy importante seguir que les llegue la alimentación. Ahora, por ejemplo, la otra opción sería que encienda, que veamos luces, que veamos una interfaz que esté trabajando, pero que no realice las funciones correspondientes. También hay que seguirlas ya a las pistas de los periféricos, tanto los de salida como los de entrada. Porque, por ejemplo, un motor, el tacómetro, tiene una señal que le llega al procesador y esta hace que el procesador trabaje. Si esa señal no llega, un motor, por ejemplo, no va a girar. Entonces, hay que ver que le llegue la señal. Y la mayoría de las veces, esas pistas son las responsables más que un componente. Entonces, antes de desechar el procesador, no procuremos revisar bien las pistas y los componentes que están en el medio. Bien, profe. Bien. A ver, Eduardo tiene la mano levantada. Eduardo, te escuchamos. No, quería hacer un comentario que me parece a mí, no sé si estarán todos de acuerdo o no, o algunos estarán de acuerdo conmigo. Estaría bueno hacer preguntas sobre lo que se está viendo, porque si ya nos saltamos al microprocesador, que me parece que está en la otra punta de la plaqueta, me parece que nos estamos adelantando al curso. Es una opinión personal, ¿eh? Solamente una opinión personal. Bien, te comento yo algo. Al ser una clase abierta, viste, por ahí tenemos participantes que por ahí no se van a enganchar en el curso y quieren saber algo. Pero seguramente en el curso vamos a estar organizados. El mismo profe te dice, no, más adelante esto se va a ver, no nos apuremos. Muy bien, muchísimas gracias. No, por favor, Eduardo, y gracias. Gracias por el comentario. José, ¿me escucha? ¿Me escucha, José? Sí, profe. Bueno. Tengo una última por audio, ¿me deja? A ver, una. Bueno. Lo tengo a Moto S6 Play. Ah, bueno, debe ser Ah, picante. ¿qué tal? Viene en moto. Sí. Sí, ¿qué tal? Bien, bien, lo escucho. No, quería saber si se puede medir el capacitor con la placa alimentada midiendo un voltaje. Sí, eso es lo que le había dicho. O sea, medimos el voltaje que está entregando en ese momento la fuente. Si es Claro. correcto, vamos a tener un voltaje cercano al óptimo. Podemos decir 11,9, 11,7, 12,6. Si todo está va a depender. desvalorizado, ¿qué más o menos qué voltaje entregaría? Entregaría un voltaje inferior y bastante alejado, es decir, un 8 voltios, 10 9 volts, 11 voltios. volts. Exactamente, Ah. exactamente. También existe otro elemento para probar que se llama capa check, bueno, yo lo conozco así, que eso lo mide específicamente al capacitor, si está entregando la corriente que corresponde, pero bueno, eso ya es otra medición, digamos. Sí, lo he escuchado nombrar. Bien. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Ahora sí, profe. Bueno, ustedes han visto cómo nosotros nos fuimos internando en lo que es la plaqueta electrónica. Por ser el primer día y por ser una clase demostrativa, nosotros hemos permitido que hagan todas las preguntas posibles, pero la dinámica va a ser así. ¿Nosotros qué vamos a subir? ¿Nosotros qué es lo que van a ver ustedes en la plataforma? ¿Sí? Aparte nosotros, me olvidaba, estos tableros de pruebas también ustedes lo van a tener de diferentes placas
Para el que lo quiera hacer, le vamos a pasar los planos para que lo haga, ¿sí? Son todo con elementos reciclados. Acá hemos simulado lo que es el motor con 2 electroválvulas. Este es el más básico, ¿verdad? Y vamos a ver, esta es la bomba de desagote con una parte de una no frost, de una heladera no frost. Y este que está todo sellado, que no se ven estos elementos, que tampoco los tiene, que si ustedes me acompañan del otro lado, es solo un cableado, ¿sí? Entonces, ustedes van a ver acá, desde que se inicia el proceso, cuando se activa la carga, después van a ver cómo se mueven los motores para 2 lados, y cuando hace el desagote, cuando se anula el presostato con este botón, va a ver cómo va a hacer el desagote el centrifugado. ¿Qué es lo que le quiero decir con todo esto? ¿Sí? ¿Qué es lo que le quiero decir con todo esto? Que nosotros, lo que ustedes han visto, lo que han escuchado hoy, ¿no es cierto? Vamos a hacer unas PowerPoint que se llama, ¿sí? Son unas imágenes animadas, ¿verdad? Que eso va a estar el lunes disponible para los que se inscriban en el curso. O sea, nosotros vamos a mostrar lo que es desde la entrada, línea neutro, vamos a entrar a la etapa del transformador, vamos a nombrar, van a ir apareciendo junto a un comentario las imágenes que ustedes han visto ahí, por ahí con el dibujo de Fernando, eso lo van a ver plasmado en una Power para que ustedes la tengan para siempre. O sea, ustedes van a ir viendo todos los caminos, ¿sí? Cómo se van haciendo los caminos, cómo se van sintetizando o cómo se van complicando para que ustedes lo tengan a todos en su plataforma. Entonces, nosotros esperamos haber colmado las expectativas de todos ustedes. Esto es, recuerden que recién se inicia, esto es lo más básico. Lo mismo vamos a ver con el tema de los sistemas de lavado, ¿verdad? Porque uno dice en el sistema de lavado de uno solo, no. Hay sistemas de lavados manuales, sistemas de lavados semiautomáticos y sistemas de lavado automático. Nosotros vamos a explicar cuáles son los 3 sistemas y a dónde va encajonado cada uno de los elementos que le vamos a ir mostrando. No sé si José tenés alguna pregunta. Sí, O no, nosotros. que lo que quería hacer era dar un poco de información con respecto al curso, que en realidad comienza el miércoles que viene. Esta clase fue como una clase, como una introducción para ver el temario y demás. La clase que viene es la primera de 8 clases. Así que Exactamente. ya la clase que viene empezamos ya con el curso a full. El curso va a tener grupo de Telegram para los alumnos, donde ahí se pueden interactuar los alumnos, intercambiar conocimientos y demás. Va a estar el profe ayudando también allí en el grupo de Telegram. A ver un momentito que desactivo un audio. Ahí está. Se van a entregar semanalmente videos grabados, como usted bien dijo hace un momento, donde los alumnos lo van a poder ver días antes de la clase en vivo. Las clases en vivo van a ser los días miércoles a las 20 horas de Argentina, en el mismo horario que comenzó hoy. Y lo importante es que tenemos un importante descuento para la gente que hoy se inscribió en el curso. Así que mañana van a recibir un email con el enlace para poder, aquellos que estén interesados, para poder adquirir el curso con un descuento muy, muy importante, profe. Así que Sí. no quería irme sin comentarles estas cuestiones que son muy importantes. Les voy a dejar aquí en el chat un número de WhatsApp de mi compañera Joana. Cualquier duda o inquietud se lo pueden hacer llegar a ella. Y también el enlace, por si se quieren anticipar al email de mañana, en ese enlace está el precio con descuento para el curso completo, que comenzaríamos ya a full, digamos, con la clase número 1 el próximo miércoles. Lo importante es que... Sí. De mi parte, estamos listos. Bueno, lo importante es que ustedes vean que nosotros vamos, con Fernando, hemos empezado de lo más básico, ¿sí?
Ustedes esta parte que han visto hoy es lo más básico que ustedes tienen que saber y tienen que conocer de un lavarropa automático. Obviamente, no dejar de lado lo que son la parte importante de que por qué pasan esos problemas. ¿Por qué pasan esos problemas? Por todos estos elementos que tenemos acá. ¿Sí? Ustedes deben tener en cuenta cómo funciona y cómo se miden todos estos elementos para después pasar de acá a pasar lo que es la placa. Es un curso dinámico, como ya le dije, en la plataforma ya van a tener lo que han visto hoy, lo van a tener una secuencia de PowerPoint para que ustedes se lo puedan entender quizá un poco mejor, digamos, ilustrado, porque en realidad las explicaciones que ha dado Fernando con la primera clase, yo creo que hemos quedado, algunas dudas que teníamos algunos han quedado ya contestadas. De nuestra parte, esto ha sido todo por hoy. Nosotros los esperamos el día miércoles a las 20 horas para empezar ya con la primera clase y recuerden, el día lunes o martes ya van a poder descargar de la plataforma lo que es lo que son los sistemas de lavado. Sistema de lavado manual, como lo he explicado anteriormente, el sistema de lavado semiautomático y el sistema de lavado automático. Van a ver qué es un lavado por golpe y qué es un lavado por flotación. No crean que es lo mismo, son dos cosas distintas. Van a ver cómo funciona un lavarropa inverter, cuáles son las variedades de lavado que tiene un sistema inverter. Eso es un poco la parte que me toca a mí en este curso, ¿verdad? Aparte de hacer un poco de apoyo a Fernando, esa es la parte de lo que es la mecánica de un lavarropa automático. De mi parte, lo espero la próxima semana y le dejo el saludo final de Fernando. Espero que le haya sido de su agrado. Bueno, gracias a todos por estar. Espero que les haya servido. Espero que se inscriban. Y bueno, como dijo acá Carlos, ojalá nos veamos la próxima semana. Así empezamos ya este curso y vamos a tratar de brindarles lo mejor que podamos. Gracias. Muy bien. En el email de mañana van a tener el enlace a aquellos que quieran volver a ver la clase o aquellos que nos estén viendo por grabación. Allí van a encontrar el enlace para poder ver esta clase grabada. Algo antes de olvidarme, todas las clases del curso se graban y se cargan en la plataforma y la pueden ver en el horario que quieran, las veces que quieran, de por vida. Así que el curso les queda para ustedes. Una vez concluido, les quedan todas las clases grabadas y que pueden ver y tenerla como material de consulta. Desde ya muy, muy agradecido a todos los que participaron, gracias a la gente que estuvo aquí con nosotros en Zoom, gracias a los alumnos, gracias a la gente que nos siguió también desde Facebook, y bueno, esperamos encontrarnos la próxima semana con todos los alumnos que ya están inscritos y bueno, y muchos más, ¿no? Así que, ¿quería decir algo, profe? Sí. Lo que le quería decir es que al momento de inscribirse ustedes el día lunes, ya van a poder, ya tienen los sistemas de lavado y parte de desarme de lo que es lavarropa automático y la parte de la demostración que hicimos hoy acá en PowerPoint ya lo van a tener disponible a partir del día lunes. O sea que ustedes, cuando nos volvamos a encontrar el día miércoles, ya van a tener una reseña de lo que vimos hoy y ya vamos a poder ir partiendo desde esa base, ¿no es cierto? Que ya tenemos alguna información para seguir para adelante con el curso. Así que espero que la bajen, lean, recuerden que vean algunos titulares de electrónica, si es que por ahí no le ha quedado algo claro, pero esto es muy, muy, muy fácil. El profesor se lo hace de una manera muy fácil, ¿verdad? Para que lo entiendan. Así que creo que ustedes lo van a entender y con la clase de hoy ya le ha quedado claro lo que es la etapa del filtrado, lo que es la etapa del transformador, y como para que ustedes ya vayan haciendo sus primeras mediciones. Lo espero el miércoles y que tengan buen fin de semana. Muchas gracias, Carlos. Gracias a Fernando. Gracias a los participantes. Que tengan buen resto de semana y nos encontramos el próximo miércoles ya para arrancar con el curso de electrónica de lavarropas. Un abrazo grande a todos.
y muchas gracias. Chao, José. Chao, Américo, un abrazo grande. Gracias. No, José, suerte. Nos vemos. Chao, profe, Carlos. Hasta luego, compañero. Muchas gracias.